¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jeffrey Long es uno de los investigadores más importantes del mundo en experiencias cercanas a la muerte. Es médico, oncólogo, fundador de la Fundación para la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Lleva más de 25 años recopilando y analizando miles de testimonios de personas que han estado clínicamente muertas y han regresado con historias increíbles. Con ustedes, Jeffrey Long. Okay, let's do it. Jeffrey Long, muchísimas gracias por estar aquí. It's a real pleasure. Es un placer y hoy tenemos mucho de qué hablar. Sure, so let's start with the... Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo ha contribuido tu investigación a la comprensión científica de las experiencias cercanas a la muerte? As a scientist, I'm a physician. Como científico, soy médico y también científico, sigo un principio básico. Lo real es aquello que se observa de manera consistente. En mi investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte, he analizado y estudiado de manera científica más de 5.000 casos. Esto me ha permitido reunir pruebas y llegar a una conclusión clara. Existe una vida después de la muerte, y las experiencias cercanas a la muerte son reales. De eso hablaremos hoy. And so, what are the most ¿Cuáles dirías que son las pruebas más importantes de que existe vida después de la muerte? One of the most significant Una de las pruebas más significativas ocurre justo al inicio de muchas experiencias cercanas a la muerte. Aproximadamente en un 45% de los casos, de repente, la persona sufre un evento que amenaza su vida. Está inconsciente o incluso clínicamente muerta, sin latido cardíaco. Y sin embargo, en ese momento en el que la consciencia debería ser imposible, lo que sucede en la experiencia cercana a la muerte, para quienes la viven, es que la consciencia se eleva por encima del cuerpo. Desde esa perspectiva consciente, viendo su cuerpo desde arriba, pueden observar, y muchas veces también escuchar, lo que ocurre a su alrededor. Suelen describir con gran precisión cómo la gente intenta desesperadamente reanimarlos, tratando de devolverlos a la vida. Lo que yo y otros investigadores hemos estudiado es lo siguiente. Si el cuerpo físico está inconsciente o incluso muerto, y aún así la persona relata con total lucidez lo que ve y oye, ¿es real? ¿Se puede comprobar después? Y la respuesta es, de manera abrumadora, sí. En cientos y cientos de relatos que he estudiado y que también han publicado otros investigadores, lo que las personas ven y oyen en ese estado fuera del cuerpo resulta ser exacto, hasta en los más mínimos detalles. Y de hecho hay muchísimos casos en los que esa consciencia no solo flota sobre el cuerpo físico, sino que se desplaza más lejos, a varias manzanas, incluso a kilómetros de distancia. Y, de nuevo, cuando los supervivientes contrastan después lo que percibieron durante su experiencia, en más del 95% de los casos se confirma. Lo que vieron y oyeron era correcto hasta en los detalles más finos. No hay absolutamente ninguna manera en que la función cerebral pueda explicar algo así. Además, se han reportado experiencias cercanas a la muerte bajo anestesia general, y ahí es literalmente imposible que esas percepciones provengan de una consciencia física, porque la persona está completamente anestesiada. Y finalmente, una tercera línea de evidencia, de las muchas que existen, es lo que llamamos percepción sobrenormal. Tenemos decenas de testimonios de personas que, en el momento de su experiencia, estaban gravemente discapacitadas visualmente, o incluso eran legalmente ciegas. Y sin embargo, durante su experiencia cercana a la muerte, describen una visión normal, igual que la de cualquier persona en su vida cotidiana, o incluso superior. Algunos hablan de percepciones imposibles para nosotros, como una visión de 360 grados, pudiendo ver al mismo tiempo delante, detrás, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Un tipo de visión inconcebible para nuestra vida terrenal. Así que esos son 3 de los grandes bloques de evidencia. Have you ever heard of... ¿Alguna vez has oído hablar de una experiencia fuera del cuerpo en la que la persona percibió algo que ocurría lejos de su propio cuerpo? Yes, literally we have scores, probably over 100. Sí, literalmente tenemos decenas de casos, probablemente más de 100. Y cuando digo lejos del cuerpo físico, me refiero, por ejemplo, a que si alguien sufre una parada cardíaca estando en su casa, muchas veces puede describir lo que ocurre fuera de la casa, desde qué dirección llega la ambulancia, cómo entran, etc. El siguiente es solo un ejemplo entre muchísimos. Una mujer iba montando a caballo. El caballo la tiró, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente de inmediato, en coma. En ese momento, su consciencia primero se elevó por encima de su cuerpo.
y después se desplazó a más de 1 kilómetro hasta el establo donde había comenzado su paseo con el caballo. Y desde ese punto de vista fue capaz de ver y oír con total claridad lo que estaban diciendo y haciendo en ese lugar, sin saber que, a casi 1 kilómetro de allí, ella estaba viviendo un evento que amenazaba su vida. Y por supuesto, después de haber estudiado al menos un centenar de casos como este, una vez más quedó claro. Lo que vio y lo que oyó, cuando lo comprobó más tarde, era exacto hasta en los más pequeños detalles. Así que es absolutamente imposible que algo así se deba a la función física del cerebro. Es decir, médicamente es inexplicable, salvo que entendamos que se trata de una experiencia cercana a la muerte, con una consciencia real separada del cuerpo. apart from the body. Yeah, so how does the mainstream science... Entonces, ¿cómo explica la ciencia convencional este fenómeno? ¿Qué es lo que dicen? Yeah, there really isn't. Well, I'm glad you brought that. En realidad no la hay. Me alegra de que saques este tema porque, naturalmente, cuando hablamos de un fenómeno como las experiencias cercanas a la muerte, siempre aparecen los escépticos. Y en las décadas que llevo estudiándolas, han surgido más de 30 explicaciones distintas sobre cómo podrían producirse a partir de la actividad cerebral. No existe ninguna explicación, ni siquiera varias a la vez, que puedan explicar todo lo que ocurre en una experiencia cercana a la muerte, y mucho menos de todas las pruebas que tenemos. De nuevo, la función física del cerebro no llega ni de lejos a explicar esto. No se puede explicar cómo una persona ciega de nacimiento puede ver, cómo la consciencia puede existir de manera verificable, separada del cuerpo mientras la persona está inconsciente o muerta, y mucho menos si el corazón se detiene bajo anestesia general, y aún así, describe percepciones verificadas de lo que ocurre en este mundo. Y esos son solo 3 ejemplos de muchos, así que realmente no hay ninguna explicación válida. Las he escuchado todas. Química cerebral, actividad eléctrica del cerebro, pero cualquier cosa que ocurra en el cerebro solo puede generar percepciones ligadas al cuerpo físico, que dependen de la consciencia y de los sentidos. Y las experiencias cercanas a la muerte están completamente más allá de esa posibilidad. Completely beyond that possibility. Yeah, exactly. Exacto, lo mismo que pasa con la lucidez terminal. ¿Cómo pueden explicar que el cerebro esté tan dañado y de repente la persona tenga una lucidez tan clara, con una consciencia incluso más amplia? That is a really good point. That's part of the spectrum of Esa es una muy buena observación. Forma parte del espectro de esta consciencia que puede darse y que claramente no procede del cerebro. Es un fenómeno descrito relativamente hace poco y, sin embargo, ya se han reportado cientos y cientos de casos de lucidez terminal. De hecho, yo mismo he colaborado con algunos investigadores en este proyecto. Lo que ocurre es que hay personas que están muriendo. Pueden haber estado inconscientes o incluso en coma durante días o más de una semana, mientras atraviesan distintos procesos al final de la vida. Y sin embargo, en ese momento en el que no debería haber conciencia, de repente, en ese pequeño porcentaje de personas con lucidez terminal, ocurre algo sorprendente. De repente despiertan. Están orientados y lúcidos. Son capaces de mantener una conversación. Reconocen a los que están a su lado. Y muestran una lucidez mucho mayor que la que habían tenido antes. Así que, de nuevo, tenemos una evidencia muy clara, y diría yo muy real, de que la consciencia puede existir separada del cerebro físico. brain. Have you ever met... ¿Alguna vez has conocido a personas escépticas, ateas o materialistas que hayan cambiado su visión de la vida después de una experiencia cercana a la muerte? Yes, sure have. We asked directly. Sí, y tanto. En nuestra encuesta, preguntamos directamente cuál era la afiliación religiosa en el momento de la experiencia. Y encontramos unas cuantas docenas de personas que se describieron como ateas. Alrededor de un 5%, que más o menos coincide con la población general. Es muy evidente. Ellos cuentan qué creían en el momento de la experiencia y también cuáles eran sus creencias cuando la compartieron, normalmente años más tarde. El contraste es enorme. Casi no quedan ateos tras una experiencia cercana a la muerte. Yo personalmente no entiendo cómo alguien podría seguir siendo ateo después de una experiencia así. El materialismo, la idea de que todo es solo función del cerebro, no puede explicar nada de esto. Así que, en definitiva, una experiencia cercana a la muerte, en muchos casos, termina por curar el ateísmo. Can account for any of this. So, not surprisingly, a near death experience by and large cures atheism.
En las últimas décadas, los avances médicos han hecho posible que miles de personas regresen después de la muerte clínica. Y muchas relatan lo mismo: una realidad expandida, encuentros con seres queridos, una paz y amor imposibles de describir, y transformaciones profundas en su manera de vivir. Son relatos que desafían la visión materialista de la consciencia y ofrecen valiosas pistas sobre quiénes somos y qué podría esperarnos después de esta vida. Después de años entrevistando a expertos y escuchando cientos de testimonios, he creado este audiolibro, Donde la muerte no existe. 13 experiencias cercanas a la muerte, narradas con toda su fuerza y belleza. Habla de la muerte, sí, pero sobre todo, habla de la vida. Podrás escucharlo en un reproductor de audio privado, con todos los capítulos y sin anuncios, desde tu móvil o tu ordenador. Donde la muerte no existe ya está disponible para escuchar. Y si alguna de estas historias te inspira a vivir de otra manera, habrá cumplido su propósito. Descúbrelo ya en la página oficial. There's another fascinating Hay otro concepto fascinante llamado experiencia compartida de la muerte. Creo que es otra evidencia de la vida después de la muerte. ¿Qué ocurre durante este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la consciencia? Yeah, sure. If you look at shared death experiences broadly, Cuando hablamos de experiencias compartidas de la muerte, lo que ocurre en algunos de los casos más impactantes es esto. Una persona está muriendo y alguien que se encuentra a su lado, sin estar en peligro vital, llega a compartir de forma consciente el inicio de ese viaje. En ese momento, la persona moribunda fallece y la otra, que está allí mismo en la habitación, de repente se encuentra viviendo también una experiencia consciente. A veces incluso pueden comunicarse e interactuar entre sí. Y lo interesante es que estas experiencias se parecen mucho a las experiencias cercanas a la muerte. Puede aparecer un túnel y atravesar paisajes hermosos. Todo esto constituye otra línea de evidencia muy poderosa. Y además, tenemos documentados unos 18 casos en los que 2 personas viven simultáneamente una situación de riesgo vital. Y de forma sorprendente, comparten una misma experiencia cercana a la muerte. Son conscientes el uno del otro. Pueden comunicarse. Y sin embargo, en esos casos, una de las personas muere de forma irreversible, mientras que la otra vuelve a la vida y relata haber tenido una experiencia cercana a la muerte compartida. Y de nuevo, en estas experiencias compartidas, las imágenes y el desarrollo de los acontecimientos son muy similares a lo que normalmente se observa en las experiencias cercanas a la muerte. events is very typical of what is usually observed in near-death experiences. What's the most incredible shared ¿Cuál es la experiencia de muerte compartida más increíble que recuerdas, en la que 2 o más personas vivieran una situación de peligro al mismo tiempo? in danger? Sure. There was a gentleman, this is just one out of a lot, but just Este es solo uno de muchos casos. Por ejemplo, un caballero que iba con su prometida en Canadá. Conducían por la autopista. Él se quedó dormido al volante y de repente, ¡bum!, tuvieron un grave accidente de coche. Su siguiente recuerdo consciente fue que los 2 estaban tomados de la mano, elevándose por encima del vehículo, cuyo frontal estaba en llamas. Subieron mucho más alto de lo que suele describirse en una experiencia fuera del cuerpo, muy por encima de su cuerpo físico, pero estaban juntos, eran conscientes el uno del otro, podían comunicarse, podían interactuar. Y cuando ascendieron lo suficiente, vieron a lo lejos un reino bellísimo, un paisaje celestial como los que tantas veces se describen. En ese momento aparecieron 4 seres espirituales. Se acercaron a la pareja, aún de la mano, y, con suavidad, separaron esas manos. Él sintió un amor y una paz abrumadores, algo infinitamente más grande que cualquier cosa que hubiera conocido en la tierra. Al principio quiso resistirse, pero tal como suele pasar en las experiencias cercanas a la muerte, esa sensación de amor tan inmensa acabó por vencer su resistencia, y finalmente aceptó que los separaran. Entonces, 2 de esos seres espirituales acompañaron a su prometida hacia aquel reino hermoso, mientras que los otros 2 lo empujaban a él suavemente de regreso hacia el coche. Y él despertó allí, dentro del vehículo, con la parte delantera completamente en llamas. En el mismo instante en que recuperó la consciencia, vio a su prometida apoyada en su hombro y supo de inmediato, y lo supo con certeza, que ella estaba muerta, que se había marchado con aquellos seres espirituales y que su cuerpo físico había fallecido de forma irreversible.
Este es un ejemplo muy dramático de una experiencia cercana a la muerte compartida. Y, la verdad, todos lo son. Hay muchos otros casos igual de extraordinarios. Equally remarkable to share. What about ¿Y qué hay de las visiones en el lecho de muerte? ¿Crees que son otra evidencia de la vida después de la muerte? Oh, absolutely. We've been studying that too, and Absolutamente. También hemos estudiado eso y contamos con más de 100 casos de visiones en el lecho de muerte. Estas visiones ocurren cuando alguien está muriendo y aún así tiene experiencias de plena consciencia. Ven luces, seres queridos fallecidos o incluso paisajes del más allá, algo muy típico también de las experiencias cercanas a la muerte. En mi investigación vi algo muy llamativo. Cuando alguien relata en una experiencia cercana a la muerte que se encontró con una persona conocida, en el 96% de los casos esa persona ya había fallecido. Así que no sorprende que en las visiones en el lecho de muerte aparezca el mismo patrón, un sentimiento de paz, de amor. Pueden interactuar con esos seres queridos fallecidos que ven. Y muchas veces se sorprenden de que los demás en la habitación no los perciban, porque para ellos es intensamente real. ¿Alguna vez has oído hablar de una experiencia cercana a la muerte en la que la persona se encuentra con alguien que no conoce y después, al regresar, descubre que en realidad era un familiar? a family member? oh, absolutely. We come at that from a couple different directions. Absolutamente. Podemos mirarlo desde distintos ángulos, y uno de los relatos más fascinantes son las experiencias cercanas a la muerte que ocurren en la infancia. Es un porcentaje pequeño, pero entre más de 5.000 casos que he estudiado hay un buen número de ellos. Estos niños pasan por un evento que amenaza su vida, quedan inconscientes o incluso clínicamente muertos, y entonces viven una experiencia cercana a la muerte. En ese momento pueden encontrarse con un niño, una niña o un niño, y darse cuenta de repente, ese es mi hermano, o esa es mi hermana que nunca supe que tenía. En otros casos, es el propio ser el que les dice, soy tu hermano o soy tu hermana. Todo sucede en ese ámbito característico de la experiencia cercana a la muerte, con una intensa paz, amor y a menudo incluso un diálogo. Cuando esos niños se recuperan y se lo cuentan a sus padres, los padres quedan impactados. Lo que ocurre es que muchos padres, cuando pierden a un hijo, ya sea un bebé, un niño nacido muerto, o un hijo que falleció antes de que la persona que tuvo la experiencia naciera, suelen ser reacios a hablar de ello con un niño pequeño, porque todavía están en duelo. Por eso, a menudo esperan hasta que el niño tiene 11 o 12 años para contarle que había tenido un hermano o una hermana que murió. Así que lo que vemos en estos casos es algo increíble. Experiencias cercanas a la muerte que dejan atónitos a los padres. Y si ese hermano murió en la primera infancia, cuando aparece en la experiencia cercana a la muerte, suele presentarse como un niño mayor, no como un bebé. Es decir, los ven con una edad concreta. Y hay que entender que el ámbito de la experiencia cercana a la muerte no es un espacio físico tridimensional. Es un ámbito no físico, donde el tiempo funciona de manera radicalmente distinta, o puede que ni siquiera exista. Todo ese mundo, toda esa existencia, es completamente diferente de lo que conocemos aquí en nuestra vida terrenal y física de cada día. The whole realm, the whole existence is completely different from what we know here in our physical, earthly, everyday life. I was wondering, Me estaba preguntando, si alguien ha tenido una mala relación con su padre o con su madre, ¿aún así se los encuentra en el otro lado? ¿Te reciben igualmente? Yeah, that's interesting. That's been carefully studied by another researcher. Sí, esto es muy interesante y ha sido estudiado cuidadosamente por otro investigador que realizó un gran estudio sobre los encuentros con seres queridos fallecidos en el más allá. Y lo que observó es que incluso cuando la relación en vida había sido difícil, casi siempre deja de serlo en el más allá. En otras palabras, son reencuentros alegres. Parece que hay un sentido abrumador de perdón. Allí quedamos totalmente al margen de los conflictos y problemas terrenales que nos separaban. De hecho, como dicen muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, cuando están en ese ámbito del más allá, sienten que es su verdadero hogar. Sienten que es allí donde pertenecen, y de repente la vida terrenal parece más un sueño que otra cosa. En ese ámbito suelen tener una conciencia expandida, una comprensión mucho mayor. Y lo más notable es que, incluso en relaciones muy tensas, se produce una sanación extraordinaria durante la experiencia cercana a la muerte. Eso resulta profundamente tranquilizador.
¿Crees que elegimos nuestras vidas antes de nacer? ¿Has oído hablar de experiencias cercanas a la muerte que mencionen eso? Pre-birth planning before coming here? Yeah, there does. I don't know if that's true for every person on Earth, but there is. Sí, hay testimonios que apuntan en esa dirección. No puedo decir que ocurra en todos los casos, pero en muchas experiencias cercanas a la muerte, la persona tiene la certeza de que eligió su vida antes de nacer. A veces incluso a sus propios padres o el entorno donde crecería. Y hay relatos que dicen que las almas más valientes escogieron vidas difíciles, porque eran las que más podían contribuir a su crecimiento espiritual. Signal about that in many near-death experiences. I think you know Anita Moorjani very well. Creo que conoces bien a Anita Moorjani. Ella tuvo cáncer. Tuvo una experiencia cercana a la muerte y después volvió de esa experiencia y sanó del cáncer. ¿Conoces más casos como este? ¿Es algo común? Is it common? Yeah, oh gosh, no, they're quite rare. And as a physician, I keep. La verdad es que son casos muy poco frecuentes. Y como médico siempre estoy muy atento a eso. Por cierto, hablando de Anita Moorjani, la primera vez que compartió públicamente su experiencia cercana a la muerte fue a través de mi investigación. Incluso después de haber leído miles de experiencias cercanas a la muerte, la de Anita Moorjani me dejó absolutamente impresionado. Fue algo increíble. He hablado bastante con ella desde entonces. Y por cierto, es una persona extraordinaria. Pero sí, rara vez he visto curaciones así. Y como médico que trata el cáncer, no utilizo la palabra milagro a la ligera. Tengo un listón de evidencia muy alto para emplear ese término. Y aún así, hay algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte que, incluso con ese listón tan alto, no encuentro otra palabra mejor que milagro para describir lo ocurrido. Por ejemplo, el caso de una niña con linfoma. La quimioterapia no había funcionado tras varios intentos. La niña estaba literalmente muriéndose, con el intestino obstruido por el tumor que crecía en el abdomen. Y sé, como médico que trata a pacientes con cáncer, que eso es un evento terminal. Esa niña iba a morir. Le practicaron una cirugía paliativa, un bypass intestinal, simplemente para que los últimos días fueran un poco menos dolorosos. Y sin embargo, durante la operación tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y al regresar, dijo que iba a curarse. Y efectivamente, se curó. No existe absolutamente ninguna explicación médica para eso. Así que no es algo común como en el caso de Anita, pero sí hay un número de casos documentados que, en mi opinión, merecen ser llamados curaciones milagrosas. To my level of what I would call miraculous healing. There's something really cool about. Hay algo realmente impresionante de la experiencia de Anita Moorjani. Creo que vio a su hermano en el avión, de camino al hospital, mientras ella estaba teniendo la experiencia cercana a la muerte. Eso es algo muy asombroso. Actually, I'm glad you brought that up. That's exactly what we were talking about early. De hecho, me alegra que lo menciones. Eso es exactamente de lo que hablábamos antes. La experiencia fuera del cuerpo, la consciencia separada del cuerpo y observaciones que ocurren a gran distancia del cuerpo físico. El de Anita Moorjani es un ejemplo perfecto. La experiencia de Anita es un caso aislado, lo que en ciencia llamamos N igual a 1. Pero yo tengo, como ya dije, más de 100, probablemente cientos de experiencias donde las personas describieron observaciones lejos de su cuerpo físico. Y al regresar comprobaron que eso era exactamente lo que había ocurrido en el mismo momento en que estaban teniendo su experiencia cercana a la muerte. Así que, una vez más, estamos ante algunos de los ejemplos más poderosos. Y lo he analizado como científico. ¿Con qué frecuencia se equivocan? ¿Con qué frecuencia estas observaciones lejos del cuerpo físico resultan no ser ciertas? Yo diría que en menos del 1 o 2% de los casos. Eso muestra lo fiables que son estas observaciones fuera del cuerpo, incluso cuando la consciencia parece estar a gran distancia. Así que, de nuevo, es una evidencia excepcionalmente sólida. De hecho, solo con esto, prácticamente ya se demuestra la realidad de las experiencias cercanas a la muerte. No existe ninguna otra experiencia de alteración de la consciencia humana que muestre algo parecido. La capacidad de tener la consciencia separada del cuerpo y, además, tener después observaciones fiables y verificables. 20% to 30%. Creo que entre un 20 y un 30% tienen una revisión de vida. ¿De qué se arrepiente más la gente durante esa revisión? Sure, they're all over the board. Life. Hay de todo.
Las revisiones de vida se describen de distintas maneras, pero un patrón común es que aparece una o varias pantallas delante de ellos en las que se va proyectando esa revisión de vida. Y puede abarcar solo una parte de su vida anterior o incluso toda su vida, cronológicamente, hasta el momento de la experiencia cercana a la muerte. Esto es un excelente ejemplo de la aceleración abrumadora de la consciencia durante una experiencia cercana a la muerte. Es decir, estas personas han podido vivir 30 o 40 años y, sin embargo, estando inconscientes solo unos minutos, han visto toda su vida anterior. Es una muestra muy clara de lo rápido que puede procesar información la consciencia en una ECM. En cuanto al contenido, he oído una gran variedad entre quienes revisan parte de su vida. A veces se trata de cosas cotidianas, aparentemente sin importancia. Otras veces ven cómo interactuaron con los demás, sobre todo de manera amorosa, y se dan cuenta de lo importante que fue. Otros describen, sobre todo, cómo actuaron con los demás de manera poco amorosa y cómo incluso las acciones más pequeñas, tanto de amor como de falta de amor, tenían un efecto en cadena. Afectaban mucho más de lo que podrían haber imaginado en su vida terrenal. Así que la revisión de vida es una herramienta de aprendizaje muy poderosa, porque muestra cómo incluso los gestos de amor más pequeños pueden expandirse y tener un impacto enorme. Y también subraya la importancia de cada una de nuestras acciones en la vida terrenal. Todo cuenta y todo formará parte de nuestro legado consciente cuando estemos en el más allá después de morir. Heritage of our earthly experience when we're in the afterlife after we die. Some people say that the other side is more real than this one. Muchas personas dicen que el otro lado es más real que este. Entonces, si la vida que vivimos aquí es una ilusión, ¿te has preguntado alguna vez qué es real y qué no lo es? Oh, no, that's a good question here. Sí, es una buena pregunta. Tenemos muchísimos testimonios de experiencias cercanas a la muerte en los que describen con gran viveza ese ámbito del más allá como su verdadero hogar. Entienden que esa es la realidad. Su consciencia está acelerada, no tienen las limitaciones de la materia, del tiempo, sienten un amor y una paz abrumadores, no están condicionados por sus emociones ni por las dificultades terrenales, y por eso dicen, este lugar sí se siente como mi casa y no la tierra. Entonces, ¿qué es la realidad? Bueno, creo que nuestra vida terrenal y física también es una parte muy importante de la realidad. Es real en todos los sentidos, igual que lo es el más allá. Y estamos aquí por una razón, es significativa y tiene un propósito. Eso lo escuchamos una y otra vez. Estamos aquí para aprender lecciones y vivir experiencias en esta vida terrenal y física. Experiencias que no podríamos tener en ese más allá, que no es físico ni está sujeto al tiempo, donde parecen faltar los retos que enfrentamos aquí. Así que esta vida es muy importante. Las lecciones que aprendemos son valiosas y creo que nos ayudan a avanzar en nuestro camino como almas en la vida después de la vida. In our soul progression in the life beyond. ¿Cuáles son los mensajes más repetidos que reciben las personas durante una experiencia cercana a la muerte? About 10% of near-death experiences. Si hablamos de mensajes directos, hay uno que aparece mucho. En torno a un 10% de las ECM terminan con la frase «Todavía no es tu momento, tienes que volver, tienes más por hacer». Y fíjate, nunca les dicen exactamente qué hacer ni por qué, simplemente que deben regresar a su vida terrenal. Lo interesante es que este mensaje aparece en todo el mundo, en ECMs occidentales, en culturas no occidentales, siempre se repite esa idea de «aún no es tu momento», justo antes de volver al cuerpo. Además de esto, a veces les dicen que compartan lo que han visto o lo que han aprendido. Y muchos regresan con la clara sensación de que deben transmitir lo esencial de lo que vivieron allí, el amor. Vuelven convencidos de que tienen que vivir de otra manera, con más compasión y con menos miedo. De hecho, la mayoría pierde por completo el miedo a la muerte y aumenta muchísimo su certeza de que hay vida después de la vida. Todo esto forma parte de lo que llamamos los efectos posteriores, cambios muy profundos que se dan después de una experiencia cercana a la muerte. Death experiences, which are typically very profound. But they come back with new abilities as well, some of them, right? Y algunos vuelven con nuevas habilidades, ¿verdad? Bueno, primero es que les cuesta muchísimo volver a ser humanos otra vez. Esa integración es bastante difícil. ¿Eso es así? Psychic abilities, is that right? Yeah, I've certainly seen that. Again, Sí, desde luego lo he visto. Ahora bien, las habilidades psíquicas muy espectaculares son bastante poco comunes, aunque existen. Hemos tenido personas que regresan con ellas.
La más frecuente, según mi investigación, es lo que se suele llamar una capacidad intuitiva, es decir, parecen leer muy bien a la gente. Tienen una mejor percepción de lo que piensan los demás y si son buenas personas o no. Esa especie de conocimiento intuitivo profundo. Yo sospecho que, al menos en parte, se debe a que después de la experiencia están más atentos a los demás, más conectados con los demás. Desde la compasión y el amor con el que vuelven, ponen más atención en las señales verbales y no verbales, y eso puede dar la impresión de que son intuitivos. Have you ever come across an NG? ¿Te has encontrado alguna vez con una experiencia cercana a la muerte en la que se hable sobre el futuro de la humanidad o sobre acontecimientos globales que aún estén por venir? Yeah. I actually have a survey question. Did you become aware of future events during your experience? Sí, de hecho, en mi encuesta pregunto siempre, ¿tomaste conciencia de acontecimientos futuros durante tu experiencia? En la última versión, de casi 1000 personas que habían vivido una ECM, alrededor del 30% respondió que sí o que no estaba seguro. Esos son literalmente cientos de relatos. Ahora bien, tras analizarlos a fondo, hoy me parecen menos convincentes que antes. La mayoría hablan de acontecimientos futuros de su propia vida, y esos a veces sí se cumplen. En cambio, predicciones sobre el futuro del mundo o de la humanidad son mucho más inciertas. Según lo que he visto, el futuro no está escrito. Lo vamos creando nosotros mismos con nuestras decisiones. La única excepción destacable es que algunas personas, a veces niños o jóvenes, reciben mensajes como «tendrás tantos hijos» y sorprendentemente después terminan teniendo ese número exacto y con el género correcto. Más allá de estos casos, no parece posible obtener predicciones espectaculares a través de las ECM. Lo que sí muestran es que el futuro está abierto y que depende de lo que hagamos aquí y ahora. Ese es nuestro reto, contribuir a guiarlo de manera más positiva, compasiva y amorosa que podamos. For all of us to help guide the future of this earth in as positive and a compassionate and loving way as we possibly can. What do you think about... ¿Qué opinas sobre la reencarnación? ¿Crees que tenemos múltiples vidas, una tras otra? ¿Las experiencias cercanas a la muerte nos dicen algo sobre la reencarnación? Yes, there's again, that's quite uncommon, but it's not rare at all. So there No es algo muy común, pero tampoco raro. Hay muchísimas ECM en las que las personas hablan de recuerdos de vidas anteriores. Al principio me costaba aceptarlo, porque antes de estudiar las ECM pensaba que la reencarnación era una tontería. Pero he visto tantos casos, más de 100 experiencias en las que la persona fue consciente de la reencarnación o la describió. Así que, como científico, siguiendo la evidencia más que mis creencias previas, tengo que decir que aquí hay algo, y estos relatos son absolutamente fascinantes. Lo curioso es que, cuando alguien recuerda una vida pasada de hace siglos, suele ser una vida normal, mundana. Casi nunca hemos oído a alguien decir «yo fui Cleopatra» o un personaje famoso. Lo que recuerdan son vidas comunes de gente corriente. Un buen ejemplo es el de una persona que tomó conciencia de una vida en un castillo medieval, pero no la describió como en Disneyland, con torres bonitas y romanticismo. Lo que contó fue la dura realidad de esa época, una ciudad amurallada, con barro, enfermedades, mendigos y hacinamiento. Y lo más llamativo es la precisión con que lo describió, detalles poco conocidos que dan mucho valor como evidencia en estos relatos de reencarnación. No estoy muy segura de esta pregunta, pero ¿conoces algún caso en el que alguien haya visto el espíritu salir del cuerpo? ¿Es un fenómeno real? Yeah, we see that all the time. This can happen with those shared death experiences. Sí, lo vemos continuamente. Puede ocurrir en esas experiencias de muerte compartida de las que hablábamos antes. Alguien que está en la habitación cuando una persona muere puede describirlo de distintas maneras, como una luz, una niebla o la sensación de que algo se eleva del cuerpo hacia arriba. Esto lo han contado decenas de testigos. Forma parte del fenómeno. En circunstancias poco comunes, parece que pueden percibir cómo en ese instante la conciencia o el alma se separa del cuerpo. Y siempre que se describe, significa que el cuerpo físico ha muerto por completo. No hay vuelta atrás. Ver o sentir cómo la conciencia abandona el cuerpo es justamente el momento de la muerte física. Y eso refuerza la realidad de estas observaciones. Leaving the body, that is the moment of physical bodily death, which again corroborates the reality of these observations. 2 preguntas más y terminamos. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a estudiar las experiencias cercanas a la muerte? Yeah, my life has changed enormously. Mi vida ha cambiado enormemente.
Cuando empecé con esto, hace 25 años, era bastante escéptico. Soy de los que necesitan pruebas. Enséñamelo y lo creeré. Como oncólogo, siempre he tratado a mis pacientes basándome en la evidencia. Y lo que quería era saber si esto era real. Con el tiempo encontré la evidencia y eso me transformó. He vivido muchos de los mismos cambios que relatan quienes han pasado por una ICM. Por ejemplo, ya no le tengo miedo a la muerte. Sé lo que hay al otro lado de esa puerta y no es cuestión de fe, es una certeza basada en una montaña de evidencias. Como médico, soy mucho más compasivo que hace 25 años. Escucho más, estoy más presente y me entrego mucho a mis pacientes. Eso me ha hecho un médico mucho mejor. Y en mi vida personal también. Hoy soy una persona mucho más compasiva y amorosa. It is, and it has changed me profoundly and very much for the better. So what's the meaning of life? ¿Cuál es el sentido de la vida según las personas que regresan de la muerte y cómo deberíamos vivir nuestra vida aquí en la Tierra? Right. First and foremost, life is meaningful and is purposeful. Ante todo, la vida tiene sentido y tiene propósito. Estamos aquí por una razón, por mucho que a veces la vida sea difícil. Y lo será. La vida siempre va a presentar dificultades, a veces puntuales, a veces de manera continua, pero eso también es importante. Estamos aquí para aprender lecciones profundamente valiosas y para ejercer nuestro libre albedrío. Estamos aquí para hacerlo lo mejor posible frente a las circunstancias adversas de esta vida terrenal y física. Y creo que esa es una de las lecciones que nos devuelven las experiencias cercanas a la muerte. El mensaje más poderoso y constante es la importancia del amor. La importancia de la compasión, ser amorosos con uno mismo y con las personas que encontramos en el camino. Así que animo a todos a expresar ese amor y esa compasión, a ser lo mejor que podamos ser con nosotros mismos y con los demás. Porque, de esa manera, estamos siguiendo el camino más importante que he escuchado una y otra vez en miles de experiencias cercanas a la muerte. Most important path that I've heard from thousands of near-death experiences. Jeffrey Long, thank you so much for your... Jeffrey Long, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido increíble. Eres una gran persona y te deseo todo lo mejor. That is a Ha sido una gran entrevista con preguntas estupendas. Lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias.